quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres sabrá. Que si dono y arditas lucieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos al maravilloso mundo del conocimiento. De nuevo con ustedes, soy su maestro de Ciencias de la Naturaleza, Leonel Escoto. Es un placer que nos volvamos a encontrar. Por eso es importante que te recuerde que continúes lavándote las manos, el uso correcto del cubrebocas y el distanciamiento físico. Antes de empezar con nuestra clase del día, es importante que recapitulemos el contenido que vimos en la clase anterior. ¿Qué estuvieron aprendiendo? En la clase anterior estuvimos hablando sobre la nutrición humana. Vimos cuáles órganos y cuáles sistemas de órganos intervienen en esta. Hoy traemos
un interesantísimo tema, el cual lleva por nombre los alimentos. Acompáñenme. Jóvenes, para dar inicio a la clase del día es importante que conozcamos el propósito de la misma. Al finalizar esta clase serás capaz de evaluar y prevenir los riesgos de situaciones que puedan impactar tu salud y tu desarrollo personal, además de establecer estrategias para una alimentación saludable. Yo sé que en algún momento te has preguntado qué son los alimentos. Veamos. Un alimento no es más que una sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para mantener sus funciones vitales. Es el componente esencial de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, porque proporciona una mezcla de sustancias químicas que hace posible que el cuerpo construya y mantenga sus órganos y le suministra la energía para desarrollar tus actividades diarias. ¿De qué está compuesto nuestro cuerpo? Te cuento, nuestro cuerpo está compuesto por una serie de sustancias químicas que necesita constantemente la regeneración de tejidos y órganos. Las sustancias que se encuentran en el alimento y que aportan la energía necesaria para las funciones normales del cuerpo son conocidas como nutrientes, lo que dará apertura a la clasificación de los alimentos. Es importante que sepamos cuál es la diferencia entre un alimento y un nutriente. Veamos, como vimos en la clase anterior, un nutriente es el material que necesitan las células de un organismo para producir la energía empleada en las funciones de crecimiento, reparación y reproducción, metabolismo, entre otras. Es decir, son las sustancias que se encuentran en los alimentos y que son necesarias para cumplir con las funciones vitales de los organismos. Estos son conocidos como nutrientes. Ahí vemos la principal diferencia entre un alimento y un nutriente. El alimento no es más que lo que comemos y los nutrientes es lo que componen los alimentos. Ahora es importante que sepamos para qué sirve la clasificación de los alimentos, principalmente para conocer un alimento y sobre todo qué aporta en mayor o menor cantidad de nutrientes, para así poder tener una alimentación balanceada. Veamos. La clasificación de los alimentos puede realizarse utilizando diversos criterios. El primero es, según su origen y procedencia, en alimentos de origen animal, si provienen de los animales, y vegetales de las plantas. También, según su composición mayoritaria en proteínas, lípidos o hidratos de carbono. Además, según su aporte energético en hipocalóricos o hipercalóricos. Y finalmente, como vimos en la unidad anterior, según sus funciones en energéticos, plásticos, estructurales y reguladores. Finalmente vamos a ver la clasificación de los alimentos en base a los grupos. Para eso es necesario que prestes atención al siguiente video. El día de hoy comenzaremos con la primera parte del tema de los grupos de alimentos y sus porciones. Las porciones son las medidas que nos ayudan a saber cuál es la cantidad adecuada para consumir de cierto alimento. Ojo, la cantidad de porciones de un grupo de alimentos recomendada para una persona depende de muchos factores que a los nutriólogos nos permiten determinarla. Estos factores son la edad, el ejercicio, la etapa de desarrollo o la presencia de alguna enfermedad, entre otros más. Los alimentos son clasificados en distintos grupos de acuerdo a características parecidas en base a los nutrientes que aportan. Claro, esto en el caso de los alimentos naturales. Si es un alimento industrial o empaquetado, solo basta leer la etiqueta para saber qué contiene. Los cereales son un grupo de alimentos que en su mayoría nos van a dar energía en forma de carbohidratos. Por ser semillas, dentro de su estructura nos aportan una mínima cantidad de aceites y proteínas. La porción recomendada
de un cereal es media taza de 240 mililitros o un puño. Los alimentos que se incluyen en este grupo son la avena, la pasta, el maíz y el trigo, la papa y la yuca. En el caso de la tortilla de maíz, la porción es una pieza que no sobrepase el tamaño de la palma de tu mano. Y si hablamos de pan, por ejemplo, bolillo es 1/3 de pieza. Otro grupo de alimentos son las verduras. Nos aportan fibra, agua, vitaminas y minerales. También energía proveniente de carbohidratos. La energía que nos aportan las verduras es muy poca, por lo que se vuelve un alimento muy importante para dar saciedad a la hora de comer y querer bajar de peso. Además de aportar carbohidratos, las verduras también nos aportan una mínima cantidad de proteína. Este es el grupo que más podemos consumir. La porción se puede medir picando las verduras y midiéndolas dentro de una taza de 240 mililitros o un puño. Recuerda, la papa no es verdura, el maíz no es verdura y el aguacate tampoco. Jóvenes, resumiendo la agrupación de los alimentos en 7 grupos, podemos decir en pantalla cuáles son los alimentos que componen los grupos. El primer grupo está compuesto por alimentos del tipo de la leche, queso y yogur. Los nutrientes provienen de proteínas animales y tienen una función plástica, es decir, estructural. Componen nuestros músculos. En el grupo 2 están las carnes, huevo, pescado. También provienen de proteínas animales y su función también es plástica. En el grupo 3 están las papas, las leguminosas y los frutos secos. Estos provienen de proteínas vegetales y son lípidos y vitaminas. Tienen una función plástica, energética también, como fuente de energía para ayudarnos a realizar nuestras actividades diarias, y reguladoras, que es el caso de las vitaminas, que funcionan para abastecer de nutrientes necesarios a los órganos. En el grupo 4 están las verduras y hortalizas, que el nutriente principal que nos suministran son vitaminas con una función reguladora. En el grupo 5 están las frutas, que también proporcionan vitaminas y función reguladora. En el grupo 6 están el pan, la pasta, los cereales y el azúcar. El nutriente principal que nos suministran son hidratos de carbono y tienen una función energética. Finalmente se encuentran el grupo 7, las grasas, aceite y mantequilla, que el nutriente que le proporcionan al cuerpo son los lípidos y su función también es energética. Ahora es momento de que veamos una clasificación funcional de los alimentos. Tenemos 3 columnas. Estas son los alimentos que tienen una función plástica, los energéticos y los reguladores. Dentro de los plásticos están la leche y sus derivados, la carne, los pescados, el huevo, las legumbres, frutos secos y cereales. Tienen una función energética las grasas, los frutos secos, los cereales y el huevo, principalmente la yema. Y finalmente los reguladores tenemos las verduras, las frutas, las leches y sus derivados, y finalmente los huevos y las vísceras, es decir, el hígado y demás. Ahora es momento de ver una clasificación de los alimentos en base a los macronutrientes o hidratos de carbono. Yo sé que te has preguntado en alguna ocasión cuáles son los carbohidratos complejos o de mejor calidad. Tenemos los cereales, entre esos están la avena, el trigo, el arroz, el maíz, las verduras, que son carbohidratos fibrosos, la papa, el pan integral de granos enteros, las leguminosas, entre las que se encuentran los garbanzos, las lentejas, los frijoles y las habas, además de la quinoa, la tapioca o yuca y el arroz integral. Ahora continuemos con el contenido. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? Ahí están los cereales azucarados, los dulces, el azúcar de mesa, los refrescos,
el pan blanco, la miel de abeja, las frutas, las harinas, la tortilla de harina, las galletas o barras empacadas, los pasteles y postres, los jugos embotellados y los chocolates procesados. Las diferencias entre los carbohidratos simples y los complejos es que los carbohidratos complejos son menos dañinos para el cuerpo humano, ya que su síntesis o su completa digestión en el cuerpo tarda de 2 a 4 horas, a diferencia de los carbohidratos simples que media hora luego de haberlos ingerido ya están en tu torrente sanguíneo. Ahora veamos en qué consisten las proteínas. Las proteínas son las responsables de conservar e incrementar la masa muscular. Son absolutamente necesarias para reparar y construir tejidos, formando parte de la estructura celular. Una carencia de las proteínas impedirá un correcto mantenimiento o incremento de la musculatura, y su consumo estará íntimamente ligado con las necesidades individuales de cada individuo, edad, peso, talla, objetivos y condiciones de salud particulares. La proteína primordialmente se encuentra en la carne de pollo, en los pescados, huevos, y también es encontrada en los lácteos y hasta cierto punto en los vegetales y granos. Vamos a ver una clasificación ahora de las proteínas. Saben que tenemos dos tipos de proteínas. Están las proteínas de origen animal y las proteínas vegetales. Veamos en qué consisten. Aquí tenemos en pantalla alimentos ricos en proteínas vegetales. Dentro de estos están los frutos secos, como la nuez, la almendra, el cacahuate, las leguminosas, garbanzos, lentejas, frijoles y habas, la quinoa, el tofu orgánico y la proteína en polvo vegana. Ahora veamos las proteínas animales. Dentro de los alimentos ricos en proteínas animales están el pescado, el pollo, la pechuga o el muslo desmenuzado, el salmón, el medallón de atún, la carne molida de pollo o pavo, el lomo de cerdo, la carne molida de res, bistec de res, pechuga de pavo, camarón, pulpo, huevo entero, proteína de suero de leche y el atún en lata. Ahora veamos los lácteos con proteína. Dentro de estos están el queso ricota, el cottage, el requesón, el yogur griego natural sin azúcar, el yogur natural sin azúcar y finalmente la leche de vaca. Finalmente, el último grupo son las grasas. Las grasas también son denominadas lípidos. Son depósitos de energía de los cuales nuestro cuerpo se alimenta cuando lo necesita y son imprescindibles en la asimilación de ciertas vitaminas y la síntesis hormonal, entre otras funciones imprescindibles para la vida. Por eso no hay que temerlas. Hay que aprender a utilizarlas con moderación y elegir aquellas que resultan más beneficiosas para el organismo, como es el aceite de oliva, los frutos secos, las aceitunas, entre otras. La cantidad de grasa que debe ingerirse dependerá de las necesidades de cada individuo. Veamos cuáles son las principales fuentes de grasa. Tenemos el aceite de oliva extra virgen, el aceite de coco, el de aguacate, el de canola, la chía, las semillas de sésamo, los cacahuates, la nuez, el coco natural, la semilla de girasol, la almendra, el yogur de coco, la harina de almendra, de coco, el aguacate, la aceituna y el cacao. Resumiendo, la importancia de la alimentación para cualquier persona radica en poder cumplir las necesidades nutricionales que requiere el cuerpo para funcionar correctamente. De esa manera se propicia un buen estado de salud. El cuerpo requiere de alimento para sanarse o realizar un proceso de recuperación, combatir enfermedades e infecciones, evitar complicaciones relacionadas con el peso y finalmente
crecer y fortalecerse. No podemos perder de vista que comer sano nos protege de ciertas enfermedades, aunque comer sano no es sinónimo de excederse o consumir de más, ya que esto también puede tener consecuencias en el organismo. Chicos, es momento de que recapitulemos el contenido del día. Se puede decir que retroalimentamos procesos de clases muy sustanciosos. En el día de hoy aprendimos sobre los alimentos y sus diferentes clasificaciones de acuerdo a su función, estructura y aporte al organismo. Pero antes de que nos marchemos, es importante que te recuerde que continúes lavándote las manos, el uso correcto del cubrebocas y el distanciamiento físico. Será hasta una próxima ocasión. Adiós.